Creo que nosotros, Latinoamérica, tiene para ofrecer al mundo mucho talento, diversificación, autenticidad, un lenguaje único, una textura, tonadas, paisajes, un montón de sentido, porque la cultura es el espacio donde se construye la subjetividad, donde se construye el sentido, y también es una parte de la economía. Con mucha pobreza, ¿verdad? Es un país donde más o menos el 80% de la población vive en pobreza. Entonces eso de entrada ya te pone una barrera estructural para dedicarte al arte. Hay una clase media del 10% de la población solamente, que es donde pues más o menos hay quizá mayor capacidad de consumo cultural, y un Estado que, contrario a tener políticas que ayuden al arte y la cultura, digamos, tiene políticas muy restrictivas. Y lo complicado es que cuando nosotras, digamos, tenemos un discurso político, tenemos una acción política, tenemos presencia en ciertos espacios y ciertas cosas, de repente la gente piensa que nosotras recibimos una beca del universo que nos mantiene a flote todo el tiempo y que podemos aportar nuestro trabajo y nuestra labor de forma gratuita a todas las causas por las que militamos. Argentina es un país con una clase media más importante, digamos, de alguna manera, por una tradición ya desde, digamos, principios del siglo XX se fue conformando en base a políticas públicas que se han sostenido por muchos años, como la educación pública y demás, pero también es un mercado pequeño, entonces hay un gran desafío en relación a lo que contaba Rebeca, que también lo tienen los artistas argentinos, que tiene que ver con cómo monetarizan su trabajo en el exterior, porque también, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Rebeca, en Argentina las industrias culturales son el 2,6% del PBI, llegó a ser el 4% en algún momento, explica 440.000 puestos de trabajo en nuestro país. El Instituto Nacional de Cine fomenta la producción cinematográfica y audiovisual, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro. El problema es que esta legislación surge del mundo analógico, digamos, en otra etapa del desarrollo, digamos, tecnológico, y no contempla el mundo de lo digital, que es el gran desafío. Para mí, estando desde Guatemala y estando desde este territorio, la latinidad nunca fue una identidad. Hasta salir fuera y darme cuenta, ay, es latina. O sea, para mí fue estar en Estados Unidos o en Europa, enterarme de que esa es una identidad atada a algo, ¿verdad? Porque ¿qué es la latinidad? O sea, es un marcador geográfico que no es un marcador racial, por ejemplo, no es un marcador étnico, ni siquiera regional, porque hay una o sea, estamos hablando de más de la mitad del continente. Para mí, ser centroamericana significa toparme con todas estas limitantes estructurales, ¿verdad? No solo las que puso la colonialidad, sino también todas las limitantes estructurales de ser el patio trasero de Estados Unidos, de apenas haber salido de los enfrentamientos armados que hubo en los 70s, 80s, 90s, ser el territorio que está siendo más impactado por el tráfico de drogas, por el tráfico de personas, por la instauración de cárteles de narcotraficantes en toda la región. Entonces, digamos, yo siento que yo no quepo dentro de la categoría de latina, ¿verdad? Porque cuando yo me subo a un escenario, yo no voy a explotar ese paradigma de la latina mamacita, yo voy a ir a hablar de la guerra, yo voy a ir a hablar de la pobreza que estamos viviendo, yo voy a hablar acerca de la violencia feminicida que nos está asolando. Bueno, hay algo que decía de Rebeca que me hizo acordar una reflexión de Daniel Santoro, un pintor, un artista plástico argentino muy, muy increíble. Si alguna vez tienen oportunidad, no solamente de ver lo que pinta, sino de escucharlo reflexionar. Él decía que había algo que se llamaba arte latinoamericano, solamente para denigrarlo, para denostarlo. Había un arte contemporáneo y un arte latinoamericano, y era una forma de ponernos en un lugar afuera de la centralidad, afuera del mundo. El arte contemporáneo, nosotros éramos esto que contaba un poco Rebeca de su experiencia en cuanto a las representaciones, a la estigmatización, a la construcción.
Cuando uno se para en la región, no se para en la mirada antropológica de Europa sobre Latinoamérica, se para en lo que verdaderamente somos y en lo que podemos llegar a ser. Hace poquito en una entrevista uno de los actores más populares argentinos decía que había rechazado un rol en una película de Hollywood porque el rol que le ofrecían, si bien era una mega producción, era de un narcotraficante mexicano. Porque si era narcotraficante tenía que ser mexicano. Y cuando uno ve este mundo de lo digital y la producción de los lenguajes más allá de la música, desde los videojuegos, el cine, las series de televisión, está esta construcción, digamos, subjetiva, que creo que hay que interpelar, esto que decía Rebeca también, interpelar esos lugares comunes, esas construcciones dadas, que en realidad son discursos que tienen una intencionalidad, que tienen una ambición de poder y de dominio sobre otros pueblos por lo bueno que tenemos, no por lo que malo, no por lo negativo que intentan representar, sino por la potencia efectivamente que tenemos.